Hola a todos, hola. Voy a hablar un poco más fuerte de lo acostumbrado porque la verdad que no sé cómo calibrar bien ese micrófono y cuando grabo por ese medio me sale un poco bajo el volumen, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? De cómo China es inocente de ciertas acusaciones, ¿no? De si el virus se originó en un laboratorio, ese tipo de cosas. Ya han venido todo ese tipo de denuncias, han venido las denuncias de que Fauci está metido con Bill Gates y de que los dos van a ganar mucho dinero con la vacuna y de que por eso quieren venderla. Supongo que de estas conspiraciones todos ustedes deben tener su variedad local en la cual se dice que, a ver, de que no se debe utilizar tal medicina porque, o sea, el Estado recomienda no utilizarla y de que la recomendación del Estado es todo parte de que, porque fulano de tal quiere ganarse su plata con los tratamientos, ya que el tratamiento si te da COVID-19 y vas al sector privado, en todas partes cuesta una millonada de dinero. Lo que sucede en otras partes es de que hay algo de sector público. En cambio, digamos, en países pobres no hay ni sector público y el sector privado está más allá del alcance económico, ¿no? Entonces, por todas partes ya hay un kilo de acusaciones y simple y llanamente señalamientos, ¿no? En el sentido de se han encontrado culpables, ¿no? Hay un montón de chivos expiatorios de nuestros problemas por todas, absolutamente por todas partes. Y el último y desde varios puntos de vista, por si acaso, es China. Mm, Habría que ver, digamos, habría que verlo de el último, ¿no? Porque cada día supongo que en cada país surgen nuevos y nuevos culpables de lo que son los vinculados con el bendito COVID-19, ¿no? Ya, entonces, pero fuera de eso, en lo que hablamos de China, ha habido hartas consecuencias, incluyendo Mike Pompeo. Por si acaso, son varios los temas sobre los cuales se los quieren molestar a los chinos y varían los niveles de acusación. Por ejemplo, en primer nivel estaría, o sea, el más grave, a ver, el más grave aquí abajo sería de si es un ataque químico, o sea, un ataque biológico o no. Entonces, el más grave es el ataque biológico, ¿no? Después vendría a ser el descuido biológico, en otras palabras, de que se originó en un laboratorio chino, pero por descuido se pierde el virus y se expande, ¿no? Y después, en tercer grado, vendría a ser las cuestiones burocráticas chinas, de que China quería que se difunda el virus y por eso sus políticos hacen como que no es como se dice, no es un problema la cosa y todo ese tipo de cosas. Y después así hay varios niveles de acusaciones a los chinos. Entonces vamos a hablar de una de esas acusaciones porque yo puedo asegurar aquí sin ningún problema y sin conocer toda la historia de que no hay tal, o sea, no, China es inocente como una paloma en este tema. ¿Por qué? Porque tiene todos los otros temas. China no deja de ser una dictadura, China no deja de no estar reprimiendo a sus ciudadanos, China es todo lo que ustedes quieran, pero sobre este tema, inocente como una paloma hasta que se encuentren nuevos datos, hasta que tengamos la información que corresponde. Y entonces aquí vamos a manejar un solo dato y vamos a manejar por qué, digamos, yo puedo decir que no corresponde ni siquiera sospechar de China. Entonces aquí tenemos, ¿qué es este dato? ¿Qué es este dato de China? Es ese punto rojo. En otras palabras, yo puedo ver y decir, no encaja. ¿Por qué? ¿Por qué no encaja?
En primer lugar, vamos a agarrar el bendito dato y lo vamos a encajar. Lo vamos a encajar porque ningún dato puede estar solo. Los datos no existen así. Puedo fácilmente decir que esto es falso, que China no es, a ver, de todos los niveles de acusación, a ver, podríamos descartar varios. Descartemos, en el fondo del fondo lo que yo quiero hacer es descartar absolutamente todos, pero no los puedo agarrar uno por uno. Entonces solamente vamos a agarrar uno. ¿Cuál es ese uno? El punto segundo con algo del primero. En otras palabras, que el origen del virus este es un laboratorio chino. Entonces, voy a desmentir absolutamente eso. Y bueno, y de paso, sobre todo, más complicado todavía que sea su origen de laboratorio. En otras palabras, que sea algo diseñado. Ya, entonces, a ver, entonces aquí estamos con un dato, no solo un dato por el momento. ¿Y cuál es ese dato? El dato es de si los chinos, mejor dicho, de que se escapó de un laboratorio, de que se escapó un laboratorio el bendito virus. Entonces habría que preguntarse aquí, ¿cómo? En otras palabras, este es el virus que se escapa, pero ¿cómo se escapa? ¿Cuál es el bendito medio de su escape? En otras palabras, cómo acaba ya? ¿Cómo acaba en algún lugar? ¿Cómo? ¿Cuál es este bendito medio que el virus utiliza para escapar? No, porque si se está escapando, algo utilizará. Y alguien dirá, pero entonces simple y llanamente alguien se descuida. Por si acaso, en estos laboratorios tú no entras a lidiar con el virus con tu vestimenta, ¿no? Tú entras con un traje completamente protegido, habría que ver si es completamente aislado. Esos protocolos de lidiar con virus y bacterias están definidos desde los años 50. Los chinos los seguirían. Es es muy difícil que se pierda, pero digamos que se pierde. Entonces, ¿dónde se pierde? Entonces, aquí decimos que tiene que haber o paciente cero, y no me pregunten a mí por qué paciente cero, así lo llaman los epidemiólogos. Debería llamar, supongo que suena más dramático, ¿verdad? Porque si no sería paciente uno, ya. Entonces aquí se necesita paciente cero, ¿sí? Y ese paciente cero, ¿dónde va? Si es que está infectado, o si no es paciente cero, tiene que ser la otra posibilidad. Tiene que ser la otra posibilidad que es, si se mete en la ropa de alguien, por ejemplo, una persona que es inmune y esa persona, ¿dónde va? Entonces tenemos que tener la ruta, tenemos que tener la ruta infecciosa de la persona infectada o tenemos que tener la ruta infecciosa del paciente cero. Entonces, a ver aquí, a ver, ya. Entonces aquí es paciente cero o aquí es ruta. En otras palabras, la persona es inmune y simplemente lo está difundiendo. Tiene que haber eso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber eso? Porque así son los datos. No es que las cosas salen y ¡pum! Aparecen. No, no, no. Cualquier cosa que aparezca tiene que tener el bendito contexto para que aparezca y aparezca así. Entonces, dos posibilidades de que salga del laboratorio. El virus laboratorio. Tiene que salir o a través de un paciente cero o a través de o de que se le agarra la ropa de una persona, ¿no? Entonces, como ruta. Ya, entonces, aquí la persona que está infectada en su vestimenta, ¿dónde va? Tiene que haber eso como respuesta, tiene que haber. Tiene que decirme alguien, fue a su casa, fue, a, fue al mercado. Y aquí, digamos, llegaría a Wuhan o algo por el estilo, digamos. No podemos especular ese tipo de cosas, pero tiene que haber eso. Entonces tiene que haber aquí casa,
aquí tiene que haber ¿cómo se llama? Mercado de Wuhan o lo que fuere, lo que corresponda. ¿No va a ir al supermercado? Pregunto, ¿no fue al supermercado? ¿No hay supermercado? ¿No hay, no hay comida rápida en el camino? ¿No hay visita a los parientes? ¿No hay? ¿No hay? Entonces digamos, ya, no hay. Pero de que debería haber, ya, no hay esto, no hay este otro, no hay este otro. Ya. Entonces, ya. ¿Y cuál es el de la ruta? Entonces, aquí, bueno, este es el de la ruta, perdón, este es el de la ruta, la persona que tiene el virus en su vestimenta, ¿no? Porque ni modo, ya, pero este es el paciente cero. El paciente cero tiene que infectar a alguien, tiene que infectar a alguien. Y en primer lugar ahí tendría que ser la familia. Bueno, entonces esta F ya, flia. Ya, familia, ¿no? Tiene que estar ahí. Y si no está ahí, entonces tiene que estar, si no hay familia, tiene que haber, no sé, su pareja, si no está casada, digamos, su pareja igual, pareja infectada. Si no, parientes infectados. Si no, las personas que viven en su mismo edificio. Tiene que haber esto, si es que el paciente cero es del laboratorio. Entonces, edificio. Y aquí también habría que poner directamente los colegas. Claro, porque la señora, sí es señora, porque hablaban de una mujer. Ya, entonces aquí colegas. No, tiene que haber todas estas personas tienen que haber para que se señale al paciente cero. ¿Por qué? Porque siempre hay. Sabemos que esto es natural. ¿Por qué sabemos que esto es natural? Porque se comporta de forma natural y porque tenemos todas estas benditas cosas que apuntan y señalan a un lugar. El mercado de comida fresca de Wuhan, no sé cuál. No me acuerdo, o sea, al que lo han demolido, ese. Supongo que Wuhan, que es una ciudad de 11 millones de habitantes, tiene muchísimos mercados. Entonces, lo que no tenemos aquí de este paciente cero del laboratorio, lo que no tenemos aquí de este, no paciente, sino el vector infeccioso, lo tenemos, lo tenemos del otro. O sea, si es natural, tenemos todo esto. Si es natural, tenemos el mercado, tenemos las personas infectadas, tenemos que las personas infectadas todas remiten al mercado, tenemos ¿cómo se llama? Los infectados secundarios, tenemos exactamente cómo se difunde a través de estos infectados secundarios. Esta es la versión oficial. Y de eso tenemos todo esto. No es un dato contra el cual tienes que pelear, sino contra todo este dato. ¿Qué es este dato? Este es cómo se propagó el bendito virus. Tienes las dos opciones, o del laboratorio o naturalmente. Y si es naturalmente, entonces deja una huella. ¿Cuál es la huella del virus de Wuhan? Natural. ¿Cuál es la huella de la conducta política de los funcionarios chinos? Natural. La conducta de los funcionarios chinos no se diferencia. Borremos todo esto. No se diferencia de la conducta de los italianos. Entonces, ¿cómo tenemos la conducta en Italia? Entonces, aquí vamos a poner, ya, conducta italiana, conducta política italiana, italiana, por si acaso, conducta política italiana. Vamos a poner aquí, conducta política estadounidense, Estados Unidos, ya. Conducta política España, conducta política España,
España. Y si quieren Alemania y todo lo demás, pónganle todos. Todos han reaccionado igual. Entonces aquí ponemos conducta política china. ¿Cómo fue? Porque tenemos las muestras. Y tenemos las muestras perfectas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, ¿cómo fue la política italiana? En primer lugar, no creer. En segundo lugar, subestimar el problema. En tercer lugar, más o menos precautelar a la población. Después que hay tomar medidas lo más que se puede. Y después ya tomar un montón de medidas y a preocupar a la gente y decirle todo, bla, bla, bla. Eso. Esa es la forma, la señal de lo que pasó en Italia. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Lo que sucedió en Estados Unidos, vamos a hacer acá, es esto, lo mismo, exactamente lo mismo, solo que en Estados Unidos. ¿Sí? Eso es. ¿Y qué creen que pasó en España? ¿Cómo creen que se comportó la gente en España? Ah, no pasa nada. Bueno, le cambiaremos el color para que digamos, el gráfico no se arruine, sino de que quede como una exposición más de la elocuencia que queremos transmitir. Lo que sucedió en España es exactamente lo mismo, ya, con pequeñas variaciones, por si acaso, obviamente. Entonces, eso. Ahora, ¿qué sucedió en China? ¿Qué creen que sucedió en China? ¿Ah? Lo que sucedió en China es exactamente a lo que sucedió en los otros lugares. Exactamente. Y voy a dejar aquí una colita verde, por si acaso, para poder agarrarlo y ponerlo en su lugar. Entonces, lo que sucede en China es esto, así, tal cual. Así, tal cual. Eso es lo que sucedió en China. Y entonces tú agarras esta conducta política, porque es una firma, porque es algo que tú puedes notar, y no es un día, no es 2 días, no es 3 días, no es 10 días, es todo el tiempo en que se manifiesta la conducta china. Y eso lo puedes ver porque deja una firma, deja una huella. ¿Cuál es la huella? Esta huella, que coincide perfectamente con la conducta política española, que coincide totalmente con la conducta política estadounidense y que coincide perfección con la conducta política italiana. ¿Por qué coincide? Porque es la misma. Es la misma bendita conducta. Entonces, todos los datos vienen en grupo. No viene un solo dato. Los seres humanos no vemos la realidad, con los datos que nos llegan, porque si viésemos los datos que nos llegasen, estaríamos sobresaturados permanentemente. ¿Con cuántas personas te encuentras tú al ir al trabajo? Perdón, ¿con cuántas personas te encontrabas tú al ir al trabajo? Te encuentras con centenares de miles de personas. ¿Acaso los saludas a todos? Y tú dices, pero es que no los conozco. Ah, tú discriminas. El dato aparece delante de ti. La persona aparece delante de ti, pero tú discriminas. Discriminas a las personas que conoces y las que no conoces. Y solo las personas que conoces son dato para ti. Lo mismo sucede con cualquier bendito dato. Está ahí porque tú eliges hasta cierto punto que esté ahí. Tú eres la persona que conoce a esas personas que saludas en el camino a tu trabajo. ¿Verdad? No es que la persona está ahí insaludable, o sea que no la puedes saludar. No. Tú la puedes saludar, pero no la conoces. Y has decidido no saludar a las personas que no conoces, porque sería ridículo que lo hagas, por si acaso. Cuidado. El dato, el dato del bendito virus, del bendito virus, está ahí y tú eliges. Y tú eliges decir, pero es que bendito,
Bendito dato, pero es que lo hicieron los chips. No, 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 no. Para que alguien lo haga, tiene que haber ahí todo un bendito proceso de aprobación. Alguien tendría que aprobar que se haga esto. ¿Y por qué se haría? Y esa razón sería este bendito circulito naranja. Esta es la razón por la cual se hizo el bendito virus. Y no solo eso, esta bendita razón tendría que haber tenido muchísimas opciones más. Muchísimas opciones que no se toman en cuenta. ¿Por qué no se toman en cuenta? Después tendría que haber habido un montón de gente, un presupuesto enorme para que sea artificial, digamos. Porque la pregunta es, ¿para qué quieres hacer algo de esto artificial? Alguien dice por ahí, es que querían hacer la vacuna contra el SIDA. ¿Qué cosa? ¿Vas a utilizar un virus de resfrío para hacer la vacuna contra el SIDA? En primer lugar, obviamente ese tipo de cosas que a mí me suenan idiotas, inconcebiblemente idiotas, una persona que conoce de microbiología podría, digamos, demostrar la razón por debajo de esa tesis. Ya, pero esa misma persona que sabe microbiología te mostraría que existen otras muchísimas posibilidades para, digamos, buscar ¿cómo es? Se llama la vacuna contra el SIDA. Y de que este no es el único camino. Y en segundo lugar, bueno, si tienes algo como eso en un laboratorio, tendrías muchísimo cuidado, ¿verdad? Ya. Y alguien dice, pero un accidente, por Dios, por si acaso. ¿Cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es siempre agarrarte de los datos. Pero no es solamente los datos se comportan de una manera. Entonces, en este caso, en este bendito caso, cuando tienes tantas otras opciones, tienes que tener la voluntad de hacer algo así. Tendrías que tener el presupuesto, tendrías que tener, perdón, estoy intentando hacer dibujos ilustrativos de lo que es la idea. Bueno, pero entonces, tú no haces simplemente algo. Tú no aparece así. Tiene que haber todo un proceso para ese algo. Tiene que haber todo aquello que lo permite ser, todos aquellos elementos que acompañan a esto, todas las benditas reuniones de presupuesto, todas las benditas aprobaciones, todos los benditos profesionales que tiene que construir. Todo eso tiene que estar ahí. Entonces, yo puedo decir sin ningún problema, sí, todas esas idioteces, porque son idioteces, de que China es culpable, de que China ha hecho esto a propósito, de que China ha buscado esto y bla, bla, bla. Yo lo puedo decir en este momento, con los datos que hay, que eso es ridículo. Eso es recontra archifalso. Y por si acaso sabemos dónde se origina estos rumores. ¿Y por qué? ¿Qué quiero ilustrar con este bendito dibujo que está aquí? Que cualquier procedimiento requiere todos estos elementos. Entonces, aquí tú tienes el resultado artificial. Pero para que sea eso así, tiene que haber todo lo demás. Por si acaso, una vez más, esto depende de los datos. Si se encuentra que es artificial, encontraríamos todo esto. ¿No? Por si acaso. O sea, esto es así. O sea, yo digo que esto es una idiotez decir que China algo, que China esto, nada, absurdo, porque no hay esto. El momento en que aparezca esto, entonces yo soy el que tiene que corregir su punto de vista. ¿Por qué? Porque aparecería esto. No debemos solamente ser consumidores de datos, debemos entender que estos datos proceden de algún punto, de que hay un comportamiento que los hace. Y en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un montón.
Tenemos montones y montones y montones y montones de datos. ¿Y qué muestra eso? Muestra este comportamiento. Estoy ilustrando simplemente, pero ¿cuál es la idea por detrás? Esto es comportamiento natural. Así de fácil. O sea, si esto es así, por lo tanto, como lo estamos viendo, es natural. Y eso es lo que tenemos. ¿Por qué vas a querer modificar esto de alguna manera si está ahí? En primer lugar. En segundo lugar, a ver, volvamos a lo de la señora. Volvamos, último. Con esto lo acabo. ¿Cuántas posibilidades hay de que, cuántas personas están involucradas en ese laboratorio? No sé, 50 trabajadores. ¿Cuántas personas están trabajando directamente con los virus? Digamos que la mitad, digamos que están la mitad. ¿Cuántas veces por día? ¿Cuántas veces por día, digamos, trabajan, digamos, 280 días? ¿No? Entonces, ¿cuántas posibilidades por día? Entonces, digamos, ya, digamos que unas 2 posibilidades por día. Digamos, ya, eso es. Entonces, estos números, multiplícalos como tú veas conveniente, son los que te van a dar la posibilidad de que sea originario en un laboratorio y de que haya sido un accidente y una torpeza que se haya escapado del laboratorio. ¿Cuántas son las personas que viven en Wuhan? 11 millones. ¿Cuántas millones de esas personas tienen, digamos, acceso a los, o vean frecuentemente a los mercados de comida fresca? 2 millones. 2 millones por ser, ¿cómo se llama? Por ser conservadores. ¿Cuántas personas trabajan directamente con animales de todo tipo? En todos los mercados de Wuhan. Ya, ¿cuántas personas están lidiando? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuántos días? 365. ¿Cuántas personas manipulan constantemente esos animales sin ninguna protección? ¿Cuántas veces por día? No sé, 80. Estos números son los que te van a dar la variable que te dice natural. Natural. Estás luchando contra estos números. Accidente. Ya. ¿Cuál es más probable? De lejos. De lejos. Sabemos. Entonces, ¿por qué puedo yo? ¿Por qué puedo yo, cuando aparece un tipo de dato como ese, decir, cuando aparece un dato así, que los chinos han hecho esto, bla, 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 bla. Por si acaso, el origen de este rumor es las propias redes sociales chinas, donde tienen muchísima suspicacia con el propio gobierno chino. Por si acaso, cada país debe tener su versión local. En Chile deben decir, que Piñera lo hizo, que Piñera lo planificó. En China lo que decían era el gobierno chino lo planificó. ¿Quiénes? Las redes sociales. O mejor dicho, ciertas redes sociales y este grupo de gente. No es la mayoría. No se requiere una mayoría. Pero ¿por qué puedo decir yo sin ningún problema que ese dato está mal? Sin conocer los pormenores de ese dato. Porque yo tengo una idea de cómo se comporta ese dato. Y como ese dato no se comporta con los datos que yo tengo, con las conductas que yo tengo, con el sistema que yo tengo, yo puedo decir fácilmente, ese dato está mal. ¿Por qué? Porque no pertenece a esta estructura. Esa estructura está siempre en tu cabeza. Siempre están estas estructuras en tu cabeza. Es tu comprensión del mundo, es de cómo funcionan las cosas. Así funcionan las cosas. Esto es representación de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, de las mecánicas que son familiares para ti. Esto es así. Esto es así en tu cabeza. Y entonces, ¿por qué este dato está mal? ¿Por qué está este bendito rojito? Que no queda muy bien, que no queda muy bien,
para ilustrarlo que sea rojo. Entonces lo borraré. ¿Por qué queda? Ya, entonces pongamos de nuevo el dato. ¿Por qué queda este dato mal? ¿Por qué se lo puede ver fácilmente? Porque es el dato aislado. Es el dato que no encaja con la estructura de cómo se producen los benditos fenómenos. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al apoyo al canal. Por favor, puedo servir con preguntas. Por hoy acabamos ahí. Muchísimas gracias.